Comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno del jueves 20 de febrero de 2025 a las 10 horas, cuyo orden del día, parte resolutiva, primer punto, es liquidación del contrato de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del municipio de San Pedro del Pinatar, expediente 2019-1426-W. Le doy la palabra al secretario. Buenos días, pues el punto número 1 del orden del día. El punto número 1 del orden del día es la liquidación del contrato de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del municipio de San Pedro del Pinatar, expediente 2019-1426-V2. Este expediente fue aprobado por la Comisión, dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2025. Y lo que es el expediente que se somete a la aprobación del Pleno, pues cuenta con el informe original que se hizo por parte del señor secretario del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar referente a las reclamaciones efectuadas por la empresa concesionaria Urbanizaciones León y Ferrer, Sociedad Cooperativa, y las diferentes alegaciones que hizo al acuerdo del 21 de noviembre de 2024, desde el Pleno de la Corporación acordó el inicio del expediente de liquidación del contrato de gestión de servicio público de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. Se le otorgó un trámite de audiencia al interesado por un plazo de 10 días hábiles y se ordenó como medida cautelar a intervención y tesorería municipal retener los pagos pendientes a la concesionaria. El 9 de diciembre de 2024, la Mercantil Urbanización León y Ferrer, Sociedad Cooperativa, presentó alegaciones al acuerdo de liquidación del contrato y se emite por parte del negociado del Registro General que el 20 de enero se había presentado alegaciones en el plazo otorgado y posteriormente, el 3 de febrero de 2025, el ingeniero técnico municipal, jefe de la unidad de apertura de establecimiento y responsable del contrato, atiende las alegaciones planteadas por Urbanizaciones León y Ferrer, Sociedad Cooperativa. Posteriormente, también el 3 de febrero de 2025, el secretario general del Ayuntamiento emite el correspondiente informe jurídico en el que se tienen en cuenta las alegaciones presentadas por la Sociedad Cooperativa de León y Ferrer, concretamente el ingeniero técnico municipal responsable del contrato admite que en su informe de fecha 8 de 11 de 2024 cometió un error al copiar literalmente un borrador del negociado de medio ambiente, donde dice que la zona de aumento de población suponga el aumento del número de contenedores hasta el máximo del 25% de los ofertados y se oferta como mejora, y en realidad debería decir que las zonas del aumento de la población suponga el aumento del número de contenedores hasta un máximo del 25% de los ofertados, siempre que estos últimos correspondan con las necesidades reales del municipio, es cada año, no al año como en mejor. ¿Vale? Entonces, atendidas principalmente esas alegaciones presentadas por la Mercantil León y Ferrer, se concluye. Primero, admitir a trámite las alegaciones presentadas por Urbanizaciones León y Ferrer, Sociedad Cooperativa, sobre el expediente de liquidación del contrato de gestión de servicio público de la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, aprobado por el Pleno de la Corporación en la sesión extraordinaria celebrada el día 21 de noviembre de 2024, ya que estas fueron presentadas el 9 de diciembre de 2024 con número de registro
014.590, por tanto, dentro del plazo legalmente otorgado. Segundo, en cuanto al fondo de las mismas, estimar parcialmente las alegaciones presentadas por los motivos expuestos en los puntos segundo, tercero y cuarto del informe jurídico y desestimar la parte de la alegación segunda referente a los desperfectos existentes en los 68 contenedores entregados al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, ya que existen pruebas gráficas fechadas que acreditan que los desperfectos en los 68 contenedores se produjeron dentro de la vigencia del contrato, correspondiendo a la empresa asumir el importe calculado de la reparación, que asciende a 3.663 euros. Punto tercero, alzar la medida provisional de retención de los pagos pendientes a organizaciones León y Ferrer, sociedad cooperativa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 56.5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Cuarto, proceder a la incautación de la garantía definitiva hasta el importe de 3.663 euros con motivo de los desperfectos existentes en los 68 contenedores de carga trasera de 1.100 litros. Quinto, autorizar la evolución de la parte restante de la garantía definitiva que Urbanizaciones León y Ferrer había depositado como garantía de cumplimiento del contrato. Sexto, dar traslado del presente acuerdo a los negociados de tesorería e intervención para el cumplimiento del acordado. Y séptimo, dar traslado del presente acuerdo también al negociado de apertura de establecimiento. Por último, notificar el presente acuerdo a la empresa de Urbanizaciones León y Ferrer, sociedad cooperativa, y a la entidad avalista Caja Rural Central Sociedad Cooperativa. En base a todo lo que hemos dicho y de conformidad con los informes emitidos, la Comisión Informativa de Asuntos Generales dictamina favorablemente por mayoría, con 9 votos a favor de los concejales del PP y 11 abstenciones, 3 de los concejales del Grupo VOS, 4 de los concejales del PSOE, 3 concejales de la Agrupación Independiente de San Pedro del Pinatar y una abstención de la concejal no adscrita. De los 20 concejales presentes en el momento de la votación, de los 21 concejales que de hecho y acuerdo componen la comisión. Muy bien, muchas gracias. Pues procedemos a explicar el punto por parte del portavoz del Gobierno. Valentín, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pues bien, hoy traemos a pleno la liquidación del contrato de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos con la empresa Urbanizaciones León y Ferrer, sociedad cooperativa. Esto se trata de un procedimiento administrativo necesario tras la finalización del contrato y el inicio del nuevo servicio adjudicado a otra empresa. El acuerdo propuesto, como habéis podido ver en la documentación realizada por los técnicos, contempla la aceptación parcial de las alegaciones presentadas por la empresa anterior, la incautación de la parte de la garantía definitiva para cubrir los desperfectos que se detectaron en los contenedores y la devolución del resto de la garantía a la empresa. Con ello lo que intentamos es asegurar el cierre de este contrato con total seguridad jurídica y defendiendo, por supuesto, todos los intereses municipales. Por ello es por lo que hoy lo traemos a pleno y pedimos el apoyo para su aprobación. Muchas gracias. Muy bien, pues iniciamos el turno. Lola, concejal Nagrita, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Pues realmente lo que desde mi punto de vista aquí ha pasado es que se hizo una liquidación para terminar el contrato de residuos sólidos en la que no era correcta en base a las alegaciones presentadas por la mercantil León y Ferrer. Lógicamente a la empresa se le pedía una cantidad muy superior a la que realmente corresponde devolvernos, como se ha constatado en los informes. Entonces, lógicamente, yo estoy de acuerdo en que se liquide por la parte correspondiente solamente con los desperfectos, ya que en el contrato no incluía el aumento de contenedores como mejoras, como así se había indicado, por lo que mi voto será abstención. Muy bien, muchas gracias. Por parte de la Agrupación Independiente, su portavoz tiene la palabra. Borja. Buenos días, gracias, señor presidente. Nosotros vamos a seguir desde nuestro mismo criterio que hemos tenido hasta ahora en este asunto. En la anterior votación no estuvimos, teniendo en cuenta los informes técnicos que informaban lo anterior, que los contenedores no quedaban claros de si eran o no de Ferrer o de los camiones, y en este
que se llama un retranqueo, una marcha atrás, un desastre, que ya vaticinamos nosotros con el voto en contra cuando trajeron la primera vez este expediente. Pero bueno, ahora es algo distinto de lo que ustedes hacen habitualmente cada vez que traen un expediente aquí. Es decir, un auténtico desastre. Ya lo vaticinamos nosotros en nuestras alegaciones. De hecho, trajimos aquí al técnico para preguntarle sobre cuestiones que tenían que ver sobre este expediente. Y ahora nos encontramos en la confección del propio expediente que viene aquí a la liquidación, es decir, que resulta que el técnico que nosotros le preguntamos en su momento resulta que había cometido un error de transcripción y ahora modifica su informe originario y dice que cometió un error en la transcripción porque hizo un cortapega mal, bueno, patatín, patatán. Nosotros le estuvimos preguntando aquí en el plenario sobre estas cuestiones, de dónde sacaba él que los contenedores, los vehículos estaban en el pliego de condiciones. Y no contestó absolutamente nada. De hecho, sí estuvo contestando sobre cuestiones, correos que habían llegado al urbanismo sobre la empresa, no sé si se recuerdan, que mandó un correo indicando que estos contenedores y estos vehículos eran de la propia empresa y el ayuntamiento jamás hizo ningún tipo de recurso. Por lo tanto, nosotros mantenemos que se hizo mal desde el principio y seguimos manteniendo que lo que ustedes están haciendo aquí es pues un lavado de cara. Desde luego, esa modificación y esa retranqueo por parte del técnico, lo que dice el propio secretario en su informe, donde dice que el contratista solo debe revertir aquello que recibió el ayuntamiento al inicio del propio contrato, es lo que nosotros seguimos manteniendo que ya había hecho y que lo había hecho de forma correcta en este caso León y Ferrer. Por lo tanto, lo que nosotros seguimos manteniendo es que se hizo mal desde el inicio, que se hizo mal, no, peor, que no había ningún documento que acreditaba que eso era del ayuntamiento desde el principio, que las actas de recepción fueron un auténtico desastre y jamás se le requirió a la empresa como lo hicimos, porque hay una presunción iuris tantum en el que tú puedes presumir que efectivamente eso puede ser del ayuntamiento. Si tú haces un acta de recepción, sí le estás requiriendo, pero que ni en las propias actas de recepción que hizo en su momento, en las fechas que vienen determinadas en el expediente, se le requirió a la empresa que eso era propiedad del ayuntamiento. Es más, ni en el propio pliego de condiciones nuevo se dictó y se incluyeron estos elementos como unos elementos propiedad del propio ayuntamiento. Entonces, todos los indicios, todas las presunciones que aparecían en el propio expediente eran contrarios a que esto era titularidad del ayuntamiento. Y lo estuvimos diciendo, lo estuvimos comentando y por eso votamos en contra de cuando trajeron la propuesta. Pero no nos hicieron ni puñetero caso. Y con el técnico aquí preguntándole con todas las dudas que se le generó por parte del propio técnico, que no supo responder de dónde sacó que los contenedores del ayuntamiento, de dónde, por qué reconoció que había llegado efectivamente correo y no habían respondido, por qué no negaron en ningún momento que eso no fuera de la empresa. Es decir, eran hechos tan flagrantes que desde luego a nosotros nos echaban una mala verdad. Y que ustedes hoy vengan aquí, hacen un lavado de cara con un expediente, desde luego es una auténtica vergüenza a la que nos tienen acostumbrados y desde luego la que nosotros no vamos a ser cómplices en este expediente ni en ninguno. Por lo tanto, nuestro voto en este caso va a ser abstención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Vox, su portavoz Antonio, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, como se ha dicho, nos traen al pleno la liquidación del contrato de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos. Simplemente resaltar que en un pleno extraordinario anterior, y así quedaba recogido en el acta del mismo, ya les dijimos que había falta de documentación en el anterior expediente y había un defecto de forma en el expediente. Y ahora nos presentan esta liquidación corrigiendo un error del informe del técnico del 8 de noviembre de 2024. Les dijimos que no había ningún documento donde se especificara a quién pertenecían esos contenedores. Sin embargo, hay un informe de Secretaría de fecha 4 de marzo de 2024 que le emitieron al Grupo Independiente, donde dice, palabras del informe de la Secretaria, que no queda claro que pasen a ser de titularidad municipal. Por tanto, no entendíamos por qué se decía que los contenedores eran de titularidad municipal cuando ya decíamos que con la documentación existente en el expediente no estaba claro.
En este caso, nuestro grupo nos vamos a abstener. Muy bien, muchas gracias. Portavoz del Gobierno, Valentín, tiene la palabra. Sí, para aclarar y hacer una cronología un poco de los hechos. Todos sabemos que el 21 de noviembre de 2024 este Pleno de la Corporación acuerda el inicio del expediente de liquidación del contrato de gestión del Servicio Público de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos y se ordena como medida cautelar retener los pagos pendientes. El acuerdo no implica una decisión definitiva sobre la liquidación del contrato, sino que toda decisión va precedida por un procedimiento administrativo, el cual se comienza con la incoación de ese expediente. Después, la fase de instrucción, que es la fase en la que se realizan las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos, de los cuales debe pronunciarse la resolución final, y dentro de la cual se da un plazo a la empresa para efectuar esas alegaciones, como así han hecho. El equipo de técnicos y jurídicos del Ayuntamiento mantiene que nos encontramos ante una cuestión puramente interpretativa, en el que, tras examinar las alegaciones que el contratista ha hecho, que antes no se tenían, examinar el expediente y solicitar todos los informes correspondientes, se concluye con la presente resolución, sin perjuicio de que al tratarse de una cuestión de interpretación pueda motivarse o concluir en otro sentido contrario. No obstante, consideramos que la presente resolución se adopta atendiendo a principios generales de derecho de buena fe, por supuesto, y menos gravoso para también el interesado, que al fin y al cabo es lo que debe de presidir y marcar toda interpretación de cualquier norma. Por otra parte, como bien se ha expuesto, no se produce una estimación total de ninguna alegación del contratista, sino una estimación parcial en lo relativo a la liquidación del contrato de basura, pero no respecto a los daños generados en los contenedores, que como tal se acredita en el expediente son imputables pues, a este contratista. Y es por esto, pues, cronológicamente, los motivos que han llevado a hacer este nuevo expediente. Sí que me gustaría comentar que, para que conste en acta, José Lorenzo acaba de cometer un error y decir que el técnico ha dicho que se enviaron unos correos a urbanismo. Urbanismo aquí no tiene nada que ver. Me gustaría que pues se corrigiese porque los correos no llegan a urbanismo, el técnico ni siquiera era de urbanismo. Entonces, para que no conste en acta lo que dijo un técnico y que no fue así, pues me gustaría comentarlo. Muchas gracias, porque todos podemos cometer errores. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieren el grupo segundo turno? ¿Sí? No, pues, Sí. portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra. Bueno, vamos a ver, se pueden cometer errores, pero cuando se está tramitando un expediente de estas características y nosotros, como grupo de la oposición, llamamos al técnico y le hacemos preguntas, ¿de dónde saca él? ¿De dónde saca él que los contenedores y los vehículos son del ayuntamiento? Y no responde. Y el correo, no sé exactamente si fue a urbanismo, servicios sociales, no lo sé, pero sé que reconoció que efectivamente él tenía conocimiento que había llegado un correo a uno de los técnicos y efectivamente ese correo está en el ayuntamiento, se mandó y fue mandado por la empresa indicando que esos contenedores y esos vehículos eran propiedad suya. Y eso fue hace unos meses antes de la propia liquidación. Y el ayuntamiento no dijo absolutamente nada. Pero es que lo más grave del asunto es que en el acta de recepción tampoco se hizo requerimiento por parte del ayuntamiento. ¿Qué es lo grave aquí? Que tú estás tramitando un expediente, hay dudas razonables clarísimas en la propia tramitación del expediente y sobre todo cuando se hicieron las preguntas aquí al técnico, que no supo ni siquiera responder. Y a partir de ahí nos dicen que son errores, pues bueno, errores que eran subsanables en aquel momento donde se tenía que haber suspendido aquel pleno y efectivamente hacer un informe y decir, oiga, esto es titularidad del ayuntamiento, esta es la documentación que acredita eso. Porque lo que hoy traen aquí es que aquello estaba mal, están reconociendo lo que nosotros dijimos y están blanqueando lo que pasó allí. Y otra cosa, señor alcalde, ¿le va a pedir perdón usted a la empresa? Porque claro, me está pidiendo usted los plenos tras plenos que yo le pida perdón a la empresa, ¿le va a pedir usted perdón a la empresa por esto que ha sucedido aquí? Pues yo creo que debería pedirle perdón. Y a partir de aquí, lo que está claro es que se ha hecho mal. Pero bueno, se ha hecho mal en la tramitación de este cliente como los desastres que llevan haciendo ustedes. Es que al final esto es una clara anécdota más
de que su tramitación, la tramitación de los expedientes que se producen en este ayuntamiento tienen defectos que son gravísimos, que tramitan mal, muy mal los expedientes y que nosotros desde luego en este expediente más claro agua nosotros nos vamos a tener. Ha sido un auténtico desastre y Vale, por favor. nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por parte de vos. Por el portavoz del gobierno, comentar. Sí, por cerrar el punto, aclarar que este procedimiento está arreglado y pese a las dudas, sigue toda la normativa en materia de contratación pública. La liquidación de este contrato garantiza que todas las condiciones han sido revisadas y cumplidas y que el ayuntamiento no asume ningún perjuicio económico. El expediente ha sido analizado en detalle. Consideramos que hacer caso a los informes de todos los técnicos de este ayuntamiento no es blanquear nada, porque nuestras decisiones se toman en base a esos informes técnicos y consideramos que eso no se puede definir como blanquear nada y que justifican la resolución presentada hoy. Con esta liquidación se da por finalizado este contrato con Urbanizaciones León y Ferrer, Sociedad Cooperativa, y se cierra correctamente este procedimiento asegurando que los intereses municipales han sido protegidos en todo momento. Por lo cual, estos son los motivos que hemos expuesto y es por lo que hoy lo hemos traído a pleno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo simplemente por alusiones, vamos, porque no quieren que intervenga, pero siempre me aluden. Por supuesto, no tengo que pedirle perdón a la empresa, puesto que aquí se ha seguido el procedimiento a rajatabla. Se inició, como muy bien ha explicado anteriormente el portavoz, se inició un procedimiento de incoación de expediente donde se tramita por el principio de prudencia y defensa de los intereses generales de nuestro ayuntamiento y del municipio, se incoó ese expediente de liquidación del contrato. Que ese contrato se puede interpretar de distintas maneras, pero por un principio de buena fe, porque ya hemos ganado a la empresa todos los recursos que ha presentado en la justicia, y a eso es lo que me refiero, que usted debería pedir perdón, porque pleno tras pleno ha atacado a los técnicos de este ayuntamiento, ha atacado cómo se ejecutó la adjudicación del nuevo contrato y la justicia siempre nos ha dado la razón. En este caso no estamos hablando de justicia, simplemente estamos hablando de una liquidación de un contrato de basura donde se inicia un expediente de incoación, donde se realiza una averiguación, se ve que se puede interpretar de dos formas, pero el secretario actual considera que actuando por un principio de buena fe y siendo lo menos oneroso para no perjudicar a la empresa que ya deja de prestar el servicio, sería interpretarlo como se va a interpretar, diciéndole que los contenedores le pertenecen y los camiones, y que no tiene que volver. Estamos dentro de los plazos, no hemos incurrido en nada extraño, simplemente se ha hecho un procedimiento administrativo y ahora a la empresa se le va a liquidar lo que le pertenezca. Y sí que se le va a retener, se le desestima una parte porque sí que había varios contenedores con desperfectos y eso el ayuntamiento es lo que le va a retirar de la barra. Pero aquí no hay nada extraño, nada raro, sino que seguimos el procedimiento, actuamos de buena fe. No había ninguna guerra, como usted dijo una vez en un pleno, que había una guerra contra la empresa. Al contrario, aquí nosotros lo que queremos es pasar página, que el nuevo contrato siga avanzando y que esta empresa ya finalizó su relación contractual con el ayuntamiento y hay que mirar para el futuro, para adelante y sin nada más. Sin más, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muy bien, pues Partido Popular a favor, resto abstención. Y pasamos al punto 2, que es pago de intereses de expropiación, expediente 2023/436-B. Tiene la palabra, señor secretario. Muchas gracias, señor alcalde, presidente. El punto número 2 del orden del día es el pago de los intereses de la expropiación proveniente del expediente 2023/436-B. Fue dictaminado este expediente por la Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 17 de febrero de 2025, cuyo dictamen pues paso a resumir. Se inicia el expediente por una solicitud presentada por Luis Clemente González en representación de Diego López Alvarado y herederos de responsabilidad por demora en la tramitación del procedimiento de expropiación por sentencia judicial número 52
16 de mayo de 2022 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7, procedimiento de San Javier, procedimiento ordinario 473-2021, de dos trozos de terreno de 126,36 y 103,05 metros cuadrados, respectivamente, a ambos lados del vial de la carretera RN F32, hoy calle Romería Virgen del Carmen, que el planeamiento califica de uso público, viales y aceras, de conformidad con la resolución adoptada por el Jurado Provincial de Prevención Forzosa, sesión celebrada con fecha 13 de mayo de 2024, y de conformidad al informe jurídico emitido el 20 de enero de 2025, cuyos principales detalles son los siguientes. En fecha 2 de diciembre de 2021, el Pleno en sesión ordinaria inició el expediente expropietario de los terrenos que nos ocupan, con una valoración inicial de 7.650,63 euros. Contra ese acuerdo plenario, los interesados presentan sus alegaciones el 21 de diciembre de 2021, son resueltas por informe técnico del 1 de julio de 2022 y en cumplimiento de sentencia judicial número 52 de 17 de mayo de 2022. El 8 de septiembre de 2022, el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Sinatar, en sesión ordinaria, aprueba definitivamente y resuelve las alegaciones a este expediente expropiatorio en cumplimiento de la sentencia judicial número 52 del 16 de mayo de 2022, adoptando el acuerdo de estimar, en cumplimiento de sentencia, las alegaciones sobre la identificación de los terrenos a expropiar y desestimar la valoración realizada por el alegante, confirmando la realizada por informe de 1 de julio de 2022 del técnico municipal. Valora la parcela, digamos, de este expediente número 1 en 55.239,63 y la número 2 en 58.001,60. Posteriormente, este acuerdo es notificado a las partes el 20 de septiembre de 2022, interponiendo contra el mismo en tiempo y recurso, forma recurso de reposición, fecha 17 de octubre de 2022. Este expediente va de nuevo a pleno ordinario de la Corporación el 3 de noviembre de 2022, resolviendo el recurso adoptando el siguiente acuerdo. Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por Diego López Albaladejo y sus herederos, cito en la avenida Romería Virgen del Carmen, presentado por don Luis Jiménez González, abogado, todo el nombre de representación de los expropiados, contra el acuerdo adoptado el 8 de septiembre de 2022. Se apruebe mediante el proceso propietario, el proyecto de expropiación, las utilidades públicas y el acuerdo con la necesidad de apropiación, siendo la superficie total expropiada de 229,41 metros cuadrados. Parcela 1, 126,36 metros cuadrados. Parcela 2, 103,05 metros cuadrados. En consecuencia, se estiman las alegaciones y la valoración. Se desestima la alegación que segunda que manifiesta la impugnación de la valoración de la expropiación efectuada en 58.1 euro con 61 euros, en la medida que será la pieza separada e individualizada del justiprecio, una vez adquirida firmeza del acuerdo plenario de fecha 8 de septiembre de 2022, donde deberá hacer valor los criterios y métodos valorativos que juzgue más adecuado por justificar su propia valoración. En consecuencia de este acuerdo, el Pleno, en fecha 3 de el acuerdo plenario en fecha 3 de noviembre de 2022, adquiere firmeza la necesidad de ocupación y la fecha de fijación de los días, y es algo los días a pensar respecto a la demora en la fijación de los justiprecios.
justiprecio de conformidad con el artículo 56 de la ley de 17 de diciembre de 1984. Con fecha 23 de febrero de 2023, la Junta de Gobierno local aprueba la apertura del justiprecio expropiatorio adoptando el siguiente: pues, aprobar la apertura de la pieza separada del justiprecio, fijándose en un total de 58.001 euros con 61 céntimos. Contra este acuerdo de aprobación del justiprecio, con fecha 15 de marzo de 2023, por la parte expropiatoria, se presenta hoja de aprecio que sitúa la valoración de los terrenos en 591.729,14 euros, solicitando además un 5% de afección sobre las parcelas y solicitando además los intereses de ellos. Con fecha 23 de octubre de 2023 se emite informe hoja de aprecio por el técnico municipal don Antonio Carvajal, ratificándose en el justiprecio, manteniendo el valor de 58.001 euros con 61 céntimos. El 2 de diciembre de 2023, nuevamente sesión de pleno ordinario, se aprueba la fijación del justiprecio y la remisión, en caso de rechazo por los interesados, la remisión del expediente al jurado provincial de expropiación, adoptando el acuerdo. Se rechaza la valoración pedida por los propietarios del terreno de 591.729,14 y se manifiesta el valor, la disposición del ayuntamiento a que su valoración sería 55.239,69 euros con 63, atendiendo ya el 5% de afectación, se vuelve a ratificar el valor de 58.001 euros con 61 céntimos. El 30, por último, este acuerdo se remite el rechazo de los interesados al expediente del justiprecio para que sea el jurado provincial de expropiaciones quien determine la valoración. Con fecha 30 de mayo de 2024 se recibe la decisión ejecutoria sobre el justo precio emitido por el jurado provincial de expropiación en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2024, expediente 580-2023 del expropiado Diego López y Albaladejo Ciudad, en el siguiente sentido. Fija una valoración del justiprecio expropiatorio de 179.975,47 euros. Tras el pleno celebrado el 3 de octubre de 2024, en su sesión ordinaria, se fija definitivamente el precio de expropiación en el valor determinado por el jurado provincial de expropiación, es decir, 179.975,47 euros, y proceder al pago y posteriormente levantar el acta de ocupación de la finca. Nuevamente, en fecha 24 de septiembre de 2024, 11 de octubre de 2024 y 17 de octubre de 2024, se presenta por el abogado de los propietarios de los terrenos escritos en los que se solicita que se tengan en cuenta los efectos del justiprecio señalados en la cantidad de 179.975,45 y que en virtud de lo que dispone el artículo 56 de la Ley de Expropiación Forzosa tenga en cuenta en el momento del abono del justiprecio señalado en el ordinal anterior la responsabilidad por demora. Esto es, al justiprecio se le incrementará el tipo de interés legal correspondiente por el transcurso de los 6 meses desde la declaración de necesidad e inicio de expediente expropiatorio hasta la fijación definitiva del justiprecio en vía administrativa, más los intereses por demora desde la fijación del justiprecio. 5 días a contar, según el escrito, 5 de junio de 2024. Con fecha 30 de octubre de 2024 se efectúa el pago del justiprecio por el importe de 179.975,47 en la cantidad bancaria y cuenta facilitada por los empeñados. Estos son los antecedentes del expediente y la
conclusiones del informe y lo que se lleva a lo que se llevó a la comisión informativa celebrada el pasado lunes fue estimar la primera alegación, teniendo en cuenta los efectos del pago del multiprecio, la cantidad señalada de 179.965,45 euros, desestimar la alegación segunda en el sentido de considerar la fecha de fijación de los días a contar a la liquidación de intereses del acuerdo plenario de fecha 3 de noviembre de 2022 por el que se resuelve el recurso de oposición interpuesto por la parte expropiada y donde a nuestro parecer adquirida la firmeza el acuerdo de necesidad de ocupación de expropiación. Por tanto, el abonar el carácter expropiado, abonar la indemnización que consistirá en el interés legal del justiprecio hasta el momento en que se haya determinado que en el caso que nos ocupa es el 13 de mayo de 2024, como dies adquem, día de fijación del justiprecio en vía administrativa, por el acuerdo del jurado de expropiación del Tribunal de Murcia. Desestimar la segunda parte de la alegación segunda en cuanto a la demora en el pago una vez fijado el justiprecio por el jurado de expropiación de fecha 13 de mayo de 2024, ya que con la fecha 30 de octubre de 2024 se efectúa el pago del justiprecio por el importe de 179.975,47 en la entidad bancaria y cuenta facilitada por los expropiados. Procede informar favorablemente el pago de los intereses por demora en la fijación del justiprecio, que consistirá en el interés legal desde el 3 de mayo de 2023, 6 meses después de la fecha que firme el acuerdo de necesidad de ocupación del 3 del 11 de 2022 como 10 acquo, hasta el 13 de mayo de 2024 como 10 adquem, que es cuando el justiprecio quedó fijado en vía administrativa por acuerdo de los jurados de expropiación y no procede liquidar intereses por la demora en el pago del justiprecio. Se han calculado los días por el importe de 179.975,47, resultando 377 días, y al tipo de interés legal del dinero del 3,25%, resultando una cantidad de 6.041,51 euros. En base a cuanto antecede y de conformidad con los informes emitidos, la Comisión Informativa de Asuntos Generales dictaminó favorablemente en mayoría con 9 votos a favor de los concejales del Partido Popular y 11 abstenciones, de los concejales del Grupo Vox, 4 de los concejales del Grupo Socialista, 3 de los concejales de la Agrupación Independiente San Pedro del Pinatar y un voto y una abstención de la concejal no adscrita. De los 20 concejales presentes en el momento de la votación, de los 21 concejales que de hecho componen la comisión y que se propone entonces la adopción al pleno de la corporación que estamos celebrando el siguiente acuerdo: aceptar la valoración de 179.975,45 euros a los efectos del pago del interés de demora en el expediente de expropiación de Diego López Almalaé y herederos. Segundo, desestimar la alegación segunda en el sentido de considerar la fecha de fijación de piezas o para liquidación de intereses del acuerdo plenario de fecha 3 del 11 de 2022, donde adquiría firmeza el acuerdo de necesidad de ocupación de conformidad con el artículo 57 de la ley del 27 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa hasta el momento en que se haya determinado, y en el caso que nos ocupa es el 13 de mayo de 2024, como día San Juan, día de fijación del justiprecio en vía administrativa por acuerdo del jurado de expropiación. Desestimar también la alegación segunda en cuanto a la demora en el pago una vez fijado el justiprecio por el jurado de expropiación el día 13 de mayo de 2024, ya que con fecha 30 del 10 de 2024 se efectúa el pago del justiprecio por importe de 179.975,47 euros en la entidad bancaria y cuenta facilitada por los expropiados. Tercero, proceder al pago consignar el importe en la Caja General de Depósitos de la liquidación de intereses y posterior levantamiento del acta de ocupación, según el siguiente cálculo.
el dinero del 3,25% y obtiene una cantidad de 6.041,51 euros y notificar la presente resolución o acuerdo a los propietarios del bien afectado. Es todo cuanto se acordó por la Comisión Informativa. Muy bien, muchas gracias. Pues para explicar la propuesta, le doy la palabra al portavoz del Gobierno, Valentín. Gracias, señor presidente. El siguiente punto que hoy vamos a traer al pleno es el pago de intereses derivados de la expropiación de 2 terrenos en la calle Romería Virgen del Carmen, en cumplimiento con lo dispuesto por el Juzgado Provincial de Expropiación. Se trata de un trámite legal obligatorio derivado del procedimiento de expropiación forzosa, como se ha leído en el informe jurídico, que fijó el justiprecio en 179.975,43 euros y determina la obligación del pago de intereses legales en la fijación de este precio. Este expediente ha seguido todos los cauces administrativos y judiciales establecidos desde el inicio de su tramitación, garantizando la correcta aplicación de la normativa vigente y en defensa siempre de los intereses de este ayuntamiento. Por ello, lo traemos a pleno para solicitar su aprobación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Abrimos primer turno. Concejal Margarita, Lola, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pues como se ha explicado el señor secretario y el portavoz del Gobierno, lo que se trata es de aprobar los intereses que le corresponden al expediente de expropiación forzosa de la parcela situada en la avenida Romería Virgen del Carmen. Y nada más, el cálculo lo han hecho nuestros técnicos con su criterio, entendemos que es válido, por lo que yo me voy a tener en este punto. Muy bien, muchas gracias. Por parte de la Agrupación Independiente, Sebastián, tiene la palabra. Sí, buenos días, muchas gracias, señor presidente. Bueno, ya dijimos en su momento que era un expediente que ya había nacido viciado en errores, un expediente que se abrió con una valoración de 58.000 euros, que al final el Jurado Provincial de Expropiación ha valorado esos terrenos en 179.000 euros, una diferencia considerable en los precios de inicio a lo que hay que pagar al final, una diferencia de precios que ha dilatado mucho tiempo este procedimiento y que ahora hay que pagar unos intereses. Evidentemente hay que hacer cargo a esos intereses por la dilatación en el tiempo. Nosotros nos vamos a tener para que este expediente se cierre con la máxima agilidad posible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, su portavoz, José Lorenzo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, este es un expediente como el anterior, marca de la casa de este ayuntamiento, que debería llamarse Desastres SL Ayuntamiento de San Pedro de Pinatar. ¿Por qué digo Desastres SL Ayuntamiento de San Pedro de Pinatar? Porque este ayuntamiento es un desastre en la gestión de los expedientes. Ha quedado visto en el anterior y va a quedar claro en este. Vamos a ver. Me hace gracia el portavoz del Partido Popular cuando dice se han llevado a cabo todos los procedimientos que con las garantías que establece la ley. Si el problema no está en los procedimientos con las garantías que llevan, si el problema está en las cuestiones de fondo, en las cuestiones materiales de cómo se tramitan esos expedientes. Porque claro, un expediente con una expropiación que empezó en 7.000 euros. Esta expropiación empezó en 7.000 euros. Después nos condenaron en San Javier de que no habíamos incluido todos los metros que debían haber. Se tuvieron que incluir y se hizo una valoración nueva de 58.000 euros, aparte de imponernos unas costas de 4.000 euros. Después pasamos a una valoración de la expropiación en 180.000 euros, con lo cual el desastre es brutal. Y ahora tenemos que pagar unos intereses y están ustedes estableciendo unos intereses en 6.041 euros. El problema que hay, ¿cuál es? El problema es que hay dos interpretaciones. Una es la que establece en cuanto a los días que están estableciendo y cuál es la fecha en la que deben contarse los días en los que deben determinarse los intereses, y ustedes establecen otra fecha totalmente distinta. Y aquí vuelve a haber un conflicto. Y me temo que cada vez que hay un conflicto en este ayuntamiento, cada vez que sucede esto, nos toca pagar más pasta. Y este es el problema de este ayuntamiento, que al final, como la pasta de los finlandeses, pues da absolutamente igual. Pero desde luego, un expediente que empezó en 7.000 euros y ahora vamos por 180.000 euros más 6.000 euros ya de intereses, que queremos saber cuando finalice
el expediente si los intereses son los que ustedes han valorado o la interpretación que hacen los propios particulares en el propio expediente. Por lo tanto, un nuevo desastre más de ustedes, a los que estamos habituados ya no nos sorprende absolutamente nada, y nosotros desde luego en este expediente nos vamos a abstener, porque desde luego la tónica de los últimos años ya sabemos la que es expediente de explotación o cualquier expediente, el desastre es tibio. O sea que, bueno, pues apagar más, no pasa nada. Gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Vox, portavoz Antonio, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, como ya se ha dicho, bueno, encontramos ante un expediente administrativo donde nos traen al pleno la aprobación del pago de intereses de demora de un expediente de expropiación. Simplemente que visto el expediente y vista la valoración, pues nuestro grupo se va a abstener. Muy bien, muchas gracias. Portavoz Valentín, tiene la palabra. Bien, gracias, señor presidente. Por recordar un poco las fechas importantes que la que marca el pago de estos intereses en este expediente, existen dos tipos de pago de intereses que ambos reclamaba el expropiado, que es los intereses desde que se acuerda la necesidad de ocupación, que en este caso fue el 3 de noviembre de 2022, hasta que se fija el justiprecio en vía administrativa, que esto ocurrió el 13 de mayo de 2024, siendo notificado este ayuntamiento el 30 de mayo. Por lo tanto, si desde el 3 de noviembre de 2022 no es hasta el 13 de mayo de 2024 cuando el jurado de expropiación en vía administrativa fija ese justiprecio, no se puede acometer ningún pago ni tomar ninguna decisión. Entonces, después los expropiados también alegaban y pedían los intereses en el pago, que esos se han rechazado, porque todos recordamos que el pleno fue el 30 de octubre de 2024 y solamente 20 días después se procedió al pago, el 30 de octubre de 2024. Por lo tanto, no cabría el pago de esos intereses según entienden estos servicios jurídicos. Y este es el motivo por el cual estas son las fechas claves que determinan en el informe de intervención que se establece el importe total de los intereses, que se calcula, como bien ha dicho Lola, aplicando el interés legal del dinero del 3,25% sobre el justiprecio que tuvimos el día 13 de mayo de 2024 durante el periodo correspondiente. Decir a José Lorenzo que dice que se le ha olvidado dar un dato, y era que el expropiado pedía a este ayuntamiento 600.000 euros. ¿Cuál es su propuesta? ¿Que se los hubiésemos pagado? ¿No dice que pagamos y que nos da igual lo que paguemos? Evidentemente nosotros vamos a mirar por las arcas municipales y no vamos a aceptar lo que los expropiados ellos piensen que deben de recibir a la primera de cambio. Y si hay que pasar por el juzgado para esclarecer esto, decirte que se ha pasado por el juzgado para no pagar 600.000 y que se han pagado 179.000. Lo digo porque ha dicho que pagamos, casi como que nos da igual pagar. Pues bueno, aquí queda, a la muestra nos remitimos, el ejercicio de la responsabilidad en las cuentas de este ayuntamiento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieren lograr un segundo turno? Después, portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. ¿Se ha leído el expediente usted, señor Valentín? ¿Se lo ha leído? Muchas gracias. Sí, muchas veces, ¿verdad? Dentro del expediente hay una condena al ayuntamiento por no incluir los métodos de la expropiación y condenarnos a 4.000 euros. ¿Se lo han leído? Lo digo porque cuando las cosas se hacen mal. Es decir, aquí no venga usted a dar clase. Si en el propio expediente tiene lo que tiene. Y viene que el ayuntamiento fue condenado. Empezamos con un expediente de 7.000 euros y va a condenar 58.000 euros. Hay cosas que no se pueden defender. Ustedes pueden defender otra cuestión. Sí, 7.000 euros. Se nos incluyeron unos metros y ustedes hicieron una valoración de 58.000 euros y después el jurado nos ha puesto 180.000 euros. Y sí, el problema y el debate hoy sería ¿por qué tenemos que pagar intereses? Por culpa de ustedes, de su mala gestión. Ya puede escribir lo que quiera escribir, la Biblia en pasta. Ustedes fueron condenados por no incluir los metros en la expropiación, hacer las cosas mal y tenemos que estar pagando costas, 4.000 pavos al ayuntamiento
por un aligente en la tramitación del expediente. Esa es la realidad. Y usted viene aquí a decir, es que la interpretación de los intereses, primero, esos intereses jamás debieron haberse impuesto. Y ha sido por una mala gestión de ustedes. Y sigan así. Y eso lo tienen que reconocer. A partir de ahí, usted empieza a decir que si la tía cuenta esto, ya veremos el tema de los intereses de demora y la interpretación que hacen los propios particulares. Y el problema es que nosotros lo que estamos diciendo es lo que se repite continuamente en este ayuntamiento. Y es que el que reclama, se le paga. Al que reclama, se le paga. Nos condena y nos condena. Entonces, en los expedientes de expropiación es lo que está sucediendo. Y en este, más grave todavía. Porque se hicieron mal las cosas desde el principio. A partir de ahí, si usted dice que no, sí, 7.000 euros. Empezamos. 58.000 la siguiente valoración que hicieron para incluir los metros que no habían incluido y que les condenaron. Y después 180.000 euros. Esos son los tres. Y ahora 6.000 pavos de intereses que ya veremos dónde acaban. Esa es la realidad. O sea que aquí intenten ustedes cubrir el gusto, lo siento, pero desde luego es un desastre. Y sí, son ustedes el desastre, es el de San Pedro del Pinar. Esa es la realidad. No hay nada más. No, pues por favor, tiene la palabra. Pero, gracias, señor presidente. Bien, este pago es que quizás no hayamos entendido por una cuestión política, sino el resultado de la aplicación de una normativa vigente. La legislación nos obliga a liquidar estos intereses de demora en caso de expropiación en la que la fijación del justiprecio ha excedido el plazo establecido porque no teníamos ese justiprecio por parte del juzgado determinado. Es que no se podía actuar antes, sino a la espera de que llegase esa valoración. Y seguimos pensando que este trámite garantiza y cumple con las obligaciones legales, por supuesto que estamos seguros, y lo repetiremos, en un mayor perjuicio económico en caso de impago de litigios adicionales también. Además, el expediente ha sido revisado y avalado por los informes técnicos y jurídicos correspondientes. Entonces, lo que aquí queda claro, que su postura estaba clara: pagar los 600.000, que no trabajásemos nada, que no mirásemos ni siquiera el expediente, y pagar 600.000 a vosotros os da igual. Y ahora quizá con estas intervenciones y estos ejemplos entendamos vuestro desastre en la gestión de este ayuntamiento, porque pagando lo que os pedía y quizá sin vosotros leeros ni siquiera el expediente, porque os diese igual, llegamos a donde llegamos y nos dejasteis donde nos dejasteis, en la más absoluta ruina. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por favor, sí, simplemente matizar que los técnicos de este ayuntamiento hacen un buen trabajo, velan por los intereses generales. Lógicamente, la valoración de los técnicos es la que ellos consideran. El propietario de los terrenos tiene una valoración de 591.000 euros y al final el jurado de expropiación determinó 179. Yo creo que han realizado un gran trabajo y que el ahorro para el ayuntamiento ha sido sustancial, como muy bien explica el portavoz. Así que sin más, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues Partido Popular a favor, resto abstención. Pues damos por finalizado la sesión extraordinaria de este pleno. Simplemente recordaros que la semana que viene vamos a tener un pleno extraordinario. Les he pasado a los portavoces